Hola a todos, bienvenidos a MEC Talks con Pili Morales. Hoy vamos a hablar de un tema, como siempre, muy interesante y es que la actividad física no es solo para atletas o personas saludables. Vamos a hablar de movimiento y nutrición, pero con ciencia. Y vamos a hablar de actividad física, prevención de lesiones y nutrición proteica. Y para esto nos acompaña el doctor Juan Manuel Correa. El doctor Correa es médico cirujano de la Universidad Javeriana, especialista en medicina del deporte de la Universidad del Bosque, con una maestría en Educación y Desarrollo Digital Pedagógico del Instituto Europeo de Posgrado en Madrid, España, y actualmente es el presidente de la Asociación Colombiana de Medicina del Deporte. Doctor Correa, bienvenido. Mil gracias por aceptar la invitación. Pili, muchas gracias a ti por este espacio. Yo creo que es propicio hoy estar aquí hablando de movimiento, de ejercicio, de actividad física, deporte, nutrición, sobre todo porque estamos celebrando en el marco de lo que viene siendo el movimiento, la actividad física, la Ujú. salud en meses tan importantes como estos y en épocas que realmente lo necesitamos. Claro, y lo que dices, ¿no? Se puede conmemorar como tal, como el mes de la actividad física, pero seguramente con todo lo que vamos a hablar hoy, nos vas a contar un poco sobre el tema. Y yo creo que tenemos que empezar por lo básico, doctor Correa, y es realmente la actividad física, cómo se relaciona con la salud. O sea, ¿por qué nos movemos para mejorar la salud? Yo creo que los seres humanos somos seres que realmente estamos hechos para movernos. Ujú. Desde la antigüedad, nosotros estamos constituidos para poder movernos. Tenemos extremidades de movimiento y nuestro cuerpo invita siempre al movimiento. Por eso yo creo que la salud y el movimiento van de la mano. Una cosa no puede ir si no está la otra. Y claramente los beneficios que se tienen con el ejercicio, el movimiento, son ya ampliamente documentados. La ciencia, la investigación, hoy por hoy habla realmente de todos los beneficios que se tienen con relación a que la persona se mueva. Y no Ujú. solamente estamos hablando del deportista, no estamos hablando de aquel deportista de alto rendimiento que día a día, jornada tras jornada, está moviéndose, entrenando altas Es cargas. su vida. Es Ujú. la vida Sí, sí, realmente sí. exacto, sino que realmente desde la persona del común que realmente necesita el movimiento para sentirse saludable. Cuando una persona está enferma, ¿qué es lo primero que limita? El Ujú. movimiento. El movimiento. Sí, sí, Y sí. eso es como un círculo vicioso. Entre menos movimiento, menos vitalidad. Entre menos vitalidad, menos necesidad de querer moverse o deseo de moverse. Entonces realmente creo que para la salud, hoy por hoy, el movimiento hace parte fundamental para todo esto. Sí, no, doctor Correa, yo creo que, y hemos vivido varias épocas, ¿no? Porque yo creo que hace algunos años, ¿no? Para nosotros que somos tan jóvenes todavía, hace muchos años el movimiento era fundamental. O sea, casi que de verdad no queríamos quedarnos en la casa encerrados, sino todo el tiempo queríamos estar afuera haciendo movimiento y tristemente, y digo tristemente con el tiempo, eso generó mucha quietud, pero eso generó otras enfermedades y enfermedades crónicas, ¿no? El aumento de peso de los pacientes, por ejemplo, los pacientes hipertensos, los pacientes que tienen una artritis, una artrosis, los pacientes diabéticos, todo este grupo de pacientes con enfermedades crónicas, ¿por qué les da miedo moverse? O sea, ¿por qué? Sí, sobre todo los que tienen dolores. Sí, y yo creo que lo primero que debemos realmente pensar, y yo tomo la primera parte que tú me estás comentando, Ujú. y es que hoy por hoy sentimos o pensamos que el bienestar es sinónimo de comodidad, ¿sí? Sí. Y cuando pensamos en comodidad es movámonos menos, ¿sí? Tanto así que como tú decías en su momento, hoy por hoy la gente busca un ejemplo claro, parquear lo más cercano a donde tiene que ir. Sí. El carro. Sí, entre si Sí. pudiera parquear y meter el carro dentro de el lugar donde va a ir Donde a me bajo, ahí trabajar, parqueo ahí donde me lo bajo. pudiera dejar ahí, lo Sí. deja ahí. Hoy cada vez nos invita Ujú. más la sociedad a movernos menos. Y basado en eso es que empiezan a aparecer o a generar un crecimiento de algunas enfermedades crónicas no transmisibles como lo que tú mencionas, la obesidad, Sí. la diabetes y otras enfermedades relacionadas con la reducción de la masa muscular. Ujú. Entonces, todas estas cosas son muy importantes y hoy por hoy la gente no se mueve por muchas razones. Aquellas personas que tienen obesidad o diabetes o alguna otra enfermedad cardiometabólica, realmente siente miedo Sí. de moverse y es una kinesofobia por Ujú. muchas razones que va desde la imagen corporal, de realmente no quiero exponerme a espacios donde se haga ejercicio porque uno tiene esa idea
que realmente a los gimnasios o estos centros de acondicionamiento físico van solamente las personas que son muy Que se le ve elegantes. la parte muscular, todo. Exactamente. Sí, eso es un tema complicado que yo digo, no deberían ser espacios que limiten que el resto de las personas, sean adultos mayores, sean personas con pesos más altos o cuerpos grandes, puedan asistir a hacer actividad física, que Sí, se entonces, motiven, ¿no? exacto. Entonces ese es uno de los elementos de la kinesofobia. Es como, no quiero porque es que los Kinesofobia como espacios me me da da miedo de miedo, moverme ajá, por este lado. Lo segundo es que yo me acuerdo y pensaba un poco también, digamos, en la enfermedad cardiovascular. Claro, esto ha tenido un crecimiento sí, del movimiento, del ejercicio, parte elemental y fundamental de la intervención no farmacológica de estas enfermedades, pero ujú, hace 20 años cuando a una persona se infartaba, que era lo que primero que decían, y uno ponía en las órdenes médicas, sí. reposo Ah, absoluto, sí, sí, ¿sí? sí, Uno ponía eso. sí, Entonces, sí, esto es una cosa que se queda como en la memoria de las personas, sí, como que no hay que moverse, porque realmente cuando estoy enfermo hay que estar quietos, sí, y eso es algo adicional. Lo tercero, el desconocimiento. El desconocimiento no solamente de la persona, ujú, del paciente, sino de los mismos profesionales que tratan muchas enfermedades, donde realmente vemos que el médico tratante, por desconocimiento, muchas veces le dice, muévase lo menos que se pueda, porque sí. puede generar algún daño adicional. Sí, eso es muy importante. Doctor, y tocas un punto muy importante. Yo creo que a nosotros nos sirve mucho como profesionales de la salud, como personas del día a día de la actividad, y es que nosotros tenemos que apoyarnos de profesionales que sepan mucho del tema. Y digo mucho del tema es que son expertos. Entonces, por ejemplo, el doctor Correa, que es especialista en medicina del deporte, pues seguramente nos va a poder guiar, ¿no? Dependiendo si es una patología, cuál es el objetivo, qué debo evitar, que eso es parte fundamental, obviamente, de lo que se hace. Y otro tema es, pues las personas obviamente se están quedando muy quietas, ahora se está motivando y creo que ya la prescripción médica es moverse, ¿cierto? Como prescripción clínica médica, es un medicamento extra, no Ujú, farmacológico, pero sí poderse mover y hacer actividades que disminuyan el riesgo. ¿Qué pasa? Y ahí siguiendo un poco este hilo ujú, conductor en la conversación, ¿qué pasa cuando esa persona, por algún motivo, sobre todo yo creo que aquí podemos enmarcar un poco los adultos mayores? Y quiero sí tomar en cuenta algo y es los pacientes y personas normales, y digo normales que de pronto son sanos, que no tienen ninguna patología, la falta de movimiento está aumentando el riesgo de sarcopenia, que es esa pérdida de masa muscular. Entonces, a partir de los 35, 40 años, ujú, ya no somos capaces de levantar las bolsas del mercado, o de pronto nos fatigamos subiendo solamente unos ujú. escalones, ¿sí? Y eso nos cuesta. ¿Qué puede pasar si yo no llego a tener una masa muscular, digamos, preservada, si yo llego a presentar una enfermedad? ¿No? Y ya ahorita hablamos un poco de lesiones, pero ¿qué pasaría si yo no tengo una masa muscular adecuada? ¿Qué riesgos tiene, no? Sí, como tú lo mencionaste, desde los 30 años aproximadamente empezamos a tener como un deterioro un poco tanto de la función como de la masa muscular de alguna Ujú. medida. Y como yo le digo a los pacientes, seguramente eso hace parte de nuestro proceso de envejecimiento, pero muchas veces normalizamos, y esa palabra que está muy de moda, que es Sí. normalizar algo, aquí también es eso, es que normalizamos que el envejecimiento está alineado y asociado con algunas cosas, Ujú. como por ejemplo, nos movemos más lento. Por ejemplo, tenemos menos fuerza, Sí. ¿sí? Somos, perdón la expresión, más torpes al hacer cualquier cosa, ya Ujú. sea fina o gruesa, Sí. ¿cierto? Y al mismo tiempo, lo que tiene que ver con la lentitud, la falta de masa muscular o de fuerza que estamos hablando, la falta de equilibrio y balance nos va a permitir a nosotros, en cierta medida, pensar que eso hace parte del quehacer del adulto que está envejeciendo. Ajá. Y es algo que tenemos que romper esa inercia y es decirles, eso no es verdad. Realmente, si bien hay un enlentecimiento de algunos procesos, tanto físicos como mentales, eso no quiere decir que tengamos que normalizar, sino que a través de estrategias y herramientas como el ejercicio vamos a permitir empezar a impactar favorablemente, es decir, reducir un poco la velocidad en la cual se presentan esas cosas Ujú. y poder tener una persona funcional, una persona sana, una persona vital,
una persona que tenga calidad de vida. Qué bueno que tengamos adultos mayores con calidad de vida. Sí, 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 sí. Y hay un tema adicional de todo lo que dices, porque definitivamente eso tiene complicaciones. O sea, los pacientes que no tienen o las personas que no tienen una masa muscular adecuada, pues cuando llega una enfermedad, pues cuál va a ser el sustrato principal de esa enfermedad, que sería el músculo como primer sustrato. Y ahí me voy a otro tema y es las personas que salen, por ejemplo, de una cirugía o que se Ujú. lesionan, no sé, doctor, si lo puedo poner así. El que se va a hacer deporte y se lesiona cuando su masa muscular es lo más importante. Pero una persona que va a ir solamente a una cirugía por alguna patología, a algún tratamiento quirúrgico que requiere una cirugía, ¿en cuánto tiempo uno tiene que empezar a moverlo? Yo sé que son ¿cierto? Son dos poblaciones Ujú, de diferentes. De acuerdo. pronto los deportistas que se lesionaron o algo y qué pasa ahí, cómo se manejan, y una persona normal que requirió una cirugía, que de pronto requirió 2 o 3 días de hospitalización, ¿cómo pueden ser manejados? Sé que son diferentes, pero ¿cómo podrían ser manejados? Y yo quiero empezar por lo que tú estás diciendo aquí al final, y es que son poblaciones completamente diferentes y por lo cual creo yo que, y lo tocaste anteriormente con relación a los especialistas y por qué es importante el especialista en medicina del deporte para el manejo del Ujú. paciente, porque son poblaciones completamente diferentes y Diferentes. al mismo tiempo nos va a permitir a nosotros como especialistas poder abordarlos de manera individualizada. Eso es lo más importante de todo este tema. Ujú. Porque muchas veces cuando queremos, por ejemplo, prescribir algún ejercicio, pensamos que esto es una receta de cocina donde tenemos todo muy bien. Claro, está la literatura, están los protocolos, está toda esta situación donde uno dice, esta es la guía, pero como dice uno, el protocolo es una guía para hacerlo, pero es el Sí, profesional de salud, el experto, médico especialista en medicina del deporte en este caso, que te va a orientar para poder decir, una persona que se lesiona, un deportista, una persona aficionada que tiene una lesión sí, deportiva, ¿cómo tenemos que relacionar, cómo lo tenemos que rehabilitar, por ejemplo? sí. Y otra cosa es una persona que va a cirugía. Pero lo más importante de O por ejemplo, todo las esto, cirugías de corazón, que claro, eso es es otro, otra población sí, diferente y está siendo manejada por medicina del deporte, claro. ¿no? También. Entonces, un elemento importante que mientras estabas formulando la pregunta y me parecía interesante era el tema de la prehabilitación. Es decir, aquella persona que realmente, tanto el deportista, que uno a través de una adecuada supervisión, prescripción del Ujú. ejercicio, seguimiento, pues va a evitar que la persona se lesione. Eso es lo primero, Sí, ¿cierto? Y eso ahí el médico del deporte tiene una cabida importante. casi que es de la actividad física profiláctica para evitar que la Claro, es el persona se ejercicio lesione. profiláctico, Sí, exactamente. Y otro, la persona que va a una cirugía programada. sí. Sí, claramente y la evidencia también muestra cómo estas personas, una cirugía de corazón, una cirugía bariátrica o una cirugía de otro tipo, osteomuscular, Ujú, ortopédica, sí, como que ya son cirugías programadas, como a través de ese proceso de prehabilitación tú puedes generar un impacto positivo en su masa muscular, en su fuerza, en su estabilidad, que va a permitir que los procesos posteriores a la cirugía sean lo más, que tengan menos complicaciones. sí. Lo otro ya es cuando se operan. Cuando ya están ahí, ya cuando están en el entorno hospitalario, Sí. recién operado, entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿y aquí cómo ¿En qué es momento el se tienen que proceso? mover? ¿Cierto? ¿Quietos en cama? No. Exacto. Y entonces uno dice, anteriormente pasaba eso, ¿cierto? Sí. La quietud. ¿Y cómo era que controlábamos un poco las complicaciones vasculares, pulmonares? Ujú. Pues, y sin desmeritar ese tipo de tratamientos profilácticos que también tienen una cabida como, no sé, las medidas de compresión, etcétera, y otras medidas que nos van a permitir evitar estas complicaciones. Hoy por hoy se invita al Sí, movimiento lo más temprano posible. Claramente, dependiendo el estado postoperatorio de la persona, cómo haya quedado la condición, la estabilidad. sí, Claramente eso es muy importante, sí, pero sí, si sí. todo está dentro de la situación como se tiene proyectada, el movimiento tiene que ser lo Ujú. antes posible. Hay cirugías en las cuales desde el mismo día de la cirugía ya está moviendo, otras al siguiente día. Eso es muy importante, Sí, empezar lo antes posible. empezar. Miren que hemos hablado de algo y para poner un poquito en contexto todo lo que hemos hablado de la importancia del músculo, que es casi que nuestro órgano que nos repara, hace Ujú. mantener la funcionalidad, controla el sistema inmunológico, podemos evitar lesiones y si hay lesiones, cómo se puede recuperar, pero casi que el músculo es
parte fundamental para todo. Y quiero empezar a hablar un poco de lo que más me apasiona, doctor Ok, Correa, y es el tema nutricional. claro. Y yo creo que cuando uno trabaja con equipos interdisciplinarios, pues tenemos éxito. Éxito De obviamente en el acuerdo. manejo, ¿sí? Y sabemos que aparte de ser especialistas en cada área, en medicina del deporte o en nutrición, pues cada área también se subespecializa en otros temas. Entonces, también hay nutricionistas especializados en deporte, que es increíble. Yo Ujú. estoy un poco más enfocada, obviamente, en patologías crónicas, ¿no? Pero definitivamente hay que ir siempre con el experto y vuelvo otra vez a traer una palabra muy importante del doctor Correa, es que definitivamente sí tenemos que estar acompañados de personas, profesionales de la salud idóneos que sepan manejarnos como persona, ¿sí? Como Ujú. una única persona. Y a nivel nutricional, y vamos a entrar en un tema que puede ser un poco contradictorio en algunas cosas, y es el tema de la proteína. Porque definitivamente proteína, creo que todos los que nos están escuchando acá, todos hemos tenido que ver con algo de proteína. ¿Y quién nos hace la recomendación de la proteína? ¿Será que nos la hace el vecino o la tía o me la hace alguien conocido o lo escuché cuando iba caminando y alguien estaba hablando de proteína? Porque eso es lo que estamos Ujú. De encontrando. acuerdo. Y sí nos encontramos con personas que han tenido manejos diferentes. Entonces, ese paciente que sí está haciendo actividad física, pero que le recomendaron consumir, no sé, cierto tipo de proteína o una cantidad que a veces ni siquiera sabemos qué cantidad debería consumir, cuando de pronto la alimentación es fundamental para cubrir el requerimiento proteico, pero nos encontramos con personas que es lo más común, ¿sí? Y de eso vamos a hablar, y es que no consumen proteína adecuadamente. Ujú. De acuerdo. Entonces, por favor, no coma esto, no coma esto, no y no y no. Y entonces hablamos de las famosas restricciones y de las dietas del no y terminamos generando restricciones grandes. Y lo peor es que dejamos de consumir proteína. Ujú. Desde tu visión como especialista en medicina del deporte, ¿cómo ves el tema asociado a proteína cuando no es solamente cuando uno hace ejercicio? O sea, si yo no hago ejercicio, entonces ¿qué hago? No debería consumir proteína como tal. Para nosotros a nivel nutricional es fundamental. Pero sí, por ejemplo, acompañado de actividad física o no acompañado de actividad física es importante. ¿Cómo lo ves? ¿Y qué te has encontrado en tus Sí, pacientes, en tus Pili, eso es muy pacientes deportistas? importante lo que Ujú. tú mencionas porque realmente yo pienso que el músculo por sí solo se necesita como ese elemento adicional que le va a permitir realmente generar una función Ujú. adecuada. El músculo por sí Sí, solo, pues termina siendo como, por eso muchas veces yo pienso que lo que se está trabajando hoy por hoy, y cuando uno ve en redes sociales tantas cosas que, como tú dices, la gente recomienda y recomienda y recomienda cosas, y sobre todo en el tema de proteína, y sí. claramente vemos muchas marcas en las cuales a través de los mismos personas, influencers como tal, que tienen alguna predilección en una marca, terminamos como optando lo que otras personas que no tienen el conocimiento, Sí. que no tienen la experticia, que no son expertas como en el área nutricional, que claramente desde mi punto de vista cada vez que yo veo un paciente deportista o no deportista y requiere un soporte nutricional, la remisión a nutrición es muy Ujú. importante. Yo trabajo muy de la mano con los nutricionistas en ese sentido. Por Sí. eso creo que a lo que yo iba inicialmente es que el mismo músculo por sí solo le hace falta un elemento. Sí, es muy importante. Y en cierta medida lo que tiene que ver con la proteína termina siendo un elemento muy importante para lo que tiene que ver con la reparación, el mantenimiento, la mejoría tanto Sí. de la función como tal y de la salud en general. Entonces es muy importante lo que tú mencionas y vale la pena siempre recordarlo. Para mí, cuando yo hablo del movimiento, del ejercicio, claramente el ejercicio por sí solo, si lo pusiéramos como un factor independiente que llaman los estudios Sí. científicos, claramente tiene un impacto favorable en la salud cardiovascular, tiene impacto en la salud metabólica, tiene impacto en la morbilidad, por todas las causas o causas Ujú. cardiovasculares, mil cosas, mil beneficios. Y como factor independiente se logra.
Sin embargo, algo que sí me parece importante con el respecto, por ejemplo, al consumo de proteína, muchas Ujú. veces la gente como se queda con la idea de que hay que consumir proteína y sobre todo proteína sin tener en cuenta la ingesta, ¿sí? Sí, Relacionada con la con alimentación, alimentos, con el sí. alimento básico, sino que necesito es un suplemento sin necesidad de identificar lo necesito o no. Entonces la gente empieza a consumir proteína. ¿Por qué? Porque pues, lo que estás hablando, el vecino lo está consumiendo, el que vi en redes sociales lo está consumiendo y todo a través de figuras corporales. Entonces eso también es muy importante y se identifica, claro, hay beneficios Ujú. con la proteína de A, B, C, todos los beneficios. Sin embargo, sí quiero como dar mucha claridad desde la especialidad de medicina del deporte, como la proteína por sí sola y sobre todo la suplementación de proteína por sí sola no tiene tanta evidencia, peso fuerte, sólido, como si la tiene el ejercicio. Ahora, claramente, Sí. cuando juntamos esas dos, que es el ejercicio con una adecuada, ¿sí? Adecuada ingesta de proteína, creo que va a generar un valor importante. Y yo aquí siempre lo pienso como una partitura de una pieza musical, en la cual está la partitura, que son las líneas como tal de, sí, el pentagrama, ¿cierto? Pero están las claves, ¿cierto? Están los ritmos y están las notas musicales. Si eso todo no está integrado, no va a funcionar. Sí, Y así sí, funciona esto. La alimentación, ¿sí? Saber cuánto estamos ingiriendo de proteínas, si estamos a través de la alimentación básica haciéndolo, ¿sí? Sumado al ejercicio, ¿sí? Y si se necesita o no suplementación de proteína, sí, pues hacerlo de una manera responsable. sí. No, y de verdad que tocas un tema muy importante que debemos dejarlo claro y es que definitivamente las dos tienen que ir juntas. O sea, ¿de qué me sirve tener un consumo, digamos, adecuado de proteína? Porque hay que saber qué es adecuado y ya vamos a Mm, hablar un poquito del tema más de cantidades, ¿no? Y me quedo sentada todo el día. O seguramente estoy en el computador todo el día o simplemente no hago una actividad o una rutina como tal de actividad física y seguramente esa proteína no va a llegar, ¿sí? A cumplir el objetivo que uno quisiera, que es mantener esa funcionalidad, la fuerza que es tan importante, doctor. O sea, yo creo que hace parte de tener independencia, de tener autonomía, mm, pero sí es muy importante definitivamente llegar a proteína. Yo quiero tocar aquí el tema asociado a cantidad, claro. porque nosotros por alimentos tenemos un consumo, ¿sí?, de proteínas, muchas veces asociadas a la proteína de origen animal, ¿sí?, como es el huevo o los lácteos, las carnes, ¿sí?, dependiendo de si es carne de res o pollo o pescado. Algunos otros alimentos como los cereales, las mismas leguminosas, que son una parte fundamental de aporte proteico desde proteína de origen vegetal. Ujú, ¿Será que sí estamos comiendo adecuadamente la cantidad de proteína? ¿Cuántos huevos estamos consumiendo al desayuno? ¿No? Entonces ujú. yo hago la pregunta aquí abierta, cada uno seguramente Sí, de acuerdo. se hará como su anamnesis. Estamos consumiendo qué cantidad, por ejemplo, de proteína. Si es, por ejemplo, carne, ¿sí?, roja o carne blanca, o si estoy consumiendo leguminosas como el frijol, la lenteja o el garbanzo acompañado de arroz. ¿Será que lo estamos Ujú, consumiendo en la noche que comemos? Los adultos mayores tienen también una tendencia a bajar el consumo de alimentos. Y cuando uno necesita más aporte proteico, comen menos proteína. exacto. Entonces, cuando uno genera restricciones en la alimentación, pues se baja el consumo de proteína. Ahora sí, y te voy a seguir preguntando cosas asociadas a proteína, pero cuando uno empieza a ver entonces con el número, no hay número mágico, esto no es como siempre Ujú, las guías, pero si uno dijera, vamos a dar un, no sé, de acuerdo a la guía dice que una persona sana pudiera tener un consumo entre 1,1 o 1,2 gramos de proteína por kilo. Entonces yo multiplico ese número por el peso de uno en kilos. Y ahí uno más o menos se lleva esa cantidad de gramos de proteína al día. Pues les cuento que no siempre llegamos a la meta. Y por eso es tan importante que cuando veamos que algo está fallando y fallando a nivel funcional, que no puedo caminar adecuadamente, que no puedo generar algún tema asociado a, no sé, a una actividad física o algo, pues sí es importante preguntarle al experto. Entonces, ujú, doctor, estoy haciendo esta actividad, me está costando, ¿qué debo hacer? No, vamos a ir a nutrición, vamos a generar de pronto un cambio de temas asociados a consejería nutricional. Y muchas veces lo que menos se consume es proteína y generalmente hay que suplementar. Entonces,
las personas, deportistas, no deportistas, sanas, con alguna patología, una de las cosas fundamentales es el consumo de proteína, realmente, ¿no? Entonces, si podemos llegar a la meta proteica, y estoy hablando, yo hablé de 1.1, 1.2 gramos de proteína Ujú, de por kilo acuerdo. como un número mágico dentro, pero hay pacientes que requieren o personas muy activas que van a requerir un poco más. Yo creo que la invitación es, hagamos el cálculo, preguntémosle al especialista, porque si estamos superando cierta cantidad, podemos tener algunos temas asociados, ¿no? A temas de función renal, de función hepática y otras cosas más que pueden estar pasando. Doctor, al final, si yo genero como un manejo integral, ¿sí que es lo que nosotros queremos? Ujú, de acuerdo. Y lo has tenido, cuéntanos cuál ha sido, digamos que un caso exitoso. O sea, un caso exitoso, no sé si en una persona deportista o en una persona que tuvo alguna patología, ¿has tenido un caso exitoso, por ejemplo, de seguimiento, tanto desde, obviamente, medicina del deporte y desde nutrición? ¿Has tenido algún caso que nos quieras contar? Claramente uno cuando asocia la medicina al deporte piensa mucho en el deportista y yo creo que este espacio que estamos hoy aquí generando también es ver la importancia del médico del deporte en escenarios no de rendimiento deportivo, porque claramente el deportista de alto rendimiento yo creo que es la persona más consciente de qué es lo que tiene que hacer porque vive de esto. Ujú. Es decir, si no gano una medalla, si no gano una competencia, un torneo, pues entonces también mi economía de mi casa Sí, se ve afectada. Entonces son sí. las personas mucho más que pensar en ese caso de éxito, pues sería el gran porcentaje del común denominador. Pensaba yo ahorita, por ejemplo, casos muy cercanos en el cual cuando una persona tiene un proceso de una cirugía, por ejemplo, Sí, ¿cierto? Una cirugía osteoarticular, un caso que se me viene en la cabeza relacionado con un reemplazo articular de cadera, que es una de esas uy, cirugías ilimitantes, ¿no? ortopédicas bastante, sí, limitantes, por qué no decirlo, ahí se rompe un poco como ese equilibrio del cuerpo porque pues es una cirugía mayor donde la estancia hospitalaria puede ser alta dependiendo del tipo de grado de Sí, complicación, donde le exigen, en cierta medida le exigen, pero de manera responsable, que haya un movimiento inicial para poder lograr también el ajuste propio de las prótesis. Todo este componente y sobre todo está relacionado con adultos de edad, ujú, creo que y me voy a ese caso puntual porque me toca y me sensibiliza de manera personal, cómo llegar con esta persona ujú. que inicia un proceso donde ya en cierta medida se identifica reducción de la masa muscular, reducción de la fuerza, del equilibrio, la estabilidad, sumado no solamente a su patología de base, que es una artrosis de cadera que limita por tiempo, estoy hablando del Sí, caso puntual donde más de un año de limitación de movimiento, donde desafortunadamente no se lleva a cabo un proceso más consciente desde el movimiento y donde debemos trabajar mucho más la estabilidad, la fuerza, la función, la coordinación. Entonces llega una cirugía donde realmente hay mayor deterioro de la función. sí. Y en este caso, lo estoy tocando de manera amplia, pero es un caso de la vida real en el cual uno ve que después de la cirugía tienen uno que empezar desde el primer día a generar el movimiento, pero al mismo tiempo, como tú dices, empezar a identificar en esta persona el, el, el porcentaje o la carga de proteína que a través de la ingesta de alimentos se está haciendo y cómo hay un deterioro, porque también el adulto mayor no solamente, yo creo que es un reto bien interesante, no solamente como dices, disminuye la ingesta por mil razones, porque Sí, ya no le genera tanto el gusto o a le veces cogen también, aversión, sí, sí, ya pierde sí. un poquito ese proceso, pero al mismo tiempo el hecho de consumir carne roja, por ejemplo, es Ujú. más incómodo Es por el muy tema también común, de, de- como tal del proceso de masticación como tal. sí. Entonces, creo yo que todas esas cosas llevan a este paciente a que disminuya la ingesta de proteína, Ujú. no porque no quisiera, y a pesar de la conciencia, sino porque realmente no se le permitía o de alguna razón. Y es donde empieza uno a decir, bueno, ¿cuánto es esa ingesta, por ejemplo, en el adulto mayor, donde pensaría que deberíamos estar yendo un poquito más arriba del Sí, 1.2 que mencionas, donde ajá, tenemos que trabajar 1.5, por ejemplo, y sí, empezamos a trabajar de esa manera y darle suplemento nutricional basado en proteína, suplemento de proteína
proteína sumado al ejercicio para que esta persona vuelva al retorno. Y esta persona que estoy comentando lleva a generar un proceso de mayor movilidad previa al que estaba haciendo, mayor beneficio desde el equilibrio, el balance, pero al mismo tiempo uno ve cómo todo esto sumado a la proteína hace que la persona sea mucho más funcional. Entonces, esto para Sí. mí es algo que me toca, me sensibiliza porque es alguien muy cercano a mí y realmente ver hoy por hoy la funcionalidad de esta persona comparada hace 2 años es algo maravilloso, pero es esa línea delgada de empezar a quitar cosas que no debería tener, desde las cosas, los vicios o las cosas inapropiadas, sumado al ejercicio, sumado a la ingesta adecuada de proteína que lleva a la persona a una condición y una calidad de vida completamente No, diferente. doctor Correa, y de verdad que mil gracias por compartir una experiencia muy cercana, como nos cuentas, y ver todo el proceso, ¿no? Y darse uno cuenta que definitivamente el éxito está asociado al trabajo interdisciplinario, al evaluar la persona como persona Ujú. independiente, no generalizar. Sí, yo creo que ahí son muchas cosas y seguro que aquí nos podemos quedar escuchándote muchas experiencias de éxito que has tenido. Bueno, yo creo que ya estamos finalizando este programa y para finalizar, doctor, ¿qué mensaje dejarías aquí a las personas que nos están escuchando sobre algunos tips? ¿Qué mensaje nos quisieras dejar en temas asociados a movimiento, a nutrición, conciencia? Con relación al movimiento y agradeciéndote, Pili, por la invitación, creo que muy importante siempre romper esa inercia de quedarnos quietos. Ujú. Esa es la primera invitación, como hoy más que nunca, creo que nos genera la evidencia que la persona que es completamente sedentaria y rompe esa inercia y arranca a moverse, tiene impacto favorable a la salud increíble. Entonces, empezar Sí, a movernos independientemente de las condiciones o las características, creo que es el primer elemento. El segundo, siempre ir acompañado a un profesional de la salud, desde el área ujú, de medicina del deporte, desde el área de la nutrición, donde todo esto, como tú dices, todo ese trabajo con ciencia y consciente nos va a permitir llevar a cumplir objetivos, sea cual sea el objetivo de la persona, sea objetivo de salud, sea el objetivo de bienestar, de calidad de vida, mejorar la fuerza, la función, todo lo que vaya, sea acompañado con un profesional, es muy ujú. importante. El tercero, siempre informarse muy bien de las cosas, no dejarnos llevar por lo que dijo alguien que no tiene conocimiento, sino más bien siempre estar orientado a través de estos profesionales. Creo que es un elemento importante, perder el miedo al movimiento, perder el miedo a realmente hacer las cosas de la manera adecuada. Sí. Y desde la parte nutricional, siempre, como tú dices, preguntarme, ¿estoy alimentándome bien con lo que estoy yo consumiendo de los alimentos? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y en dado caso del por qué resulta algo importante la suplementación, pues asesorarse adecuadamente Sí, por el especialista y sí. hacer el consumo adecuado, en este caso de la proteína que toma cada vez más valor dentro de toda esa salud física, mental de la persona y la funcionalidad. Sí, doctor Correa, mil gracias. Yo creo que aquí van muchas cosas. Yo podía hacer un resumen en general de la importancia de moverse, de el músculo es fundamental para la salud, ¿sí? Estamos teniendo más longevidad. Solamente están naciendo en este momento las personas que ya van a durar 120 años, si no estoy aquí diciendo algo errado, pero definitivamente tenemos que seguir trabajando en mantener esa masa muscular y nos apoyamos mucho también desde nutrición, desde un aporte adecuado de proteína y que sea una proteína que tenga evidencia científica, De acuerdo. ¿sí? Por favor, que sea fácil de consumir, que sea altamente biodisponible, que sea de adecuada tolerancia, que esas son las cosas que uno esperaría, Ujú. porque de nada sirve igual todo en el papel. Sí, el papel aguanta todo, entonces puedes, la actividad física, ¿cierto? Toda la rutina como tal de la terapia, de todo lo que se debe hacer, más nutrición, pero pues al final, ¿qué voy a poner en práctica? Así que de verdad que fue un tema muy interesante, doctor Correa. Muchísimas gracias No, a ti, y, Pili. y pues espero que nos veamos pronto porque lo que tenemos es tema para hablar. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Mec Talks con Pili Morales.